Hola, mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento y a todas aquellas temáticas que nos ayuden a acercarnos un poco más a la realidad del espíritu. En esta ocasión me gustaría compartir con vosotros un fragmento y comentarlo de un artículo que publicamos en nuestra página web hace apenas unos días y de hecho os vuelvo a recordar para ponernos un poquito en contexto que desde julio, si no recuerdo mal, este mismo verano, iniciamos una web con el mismo nombre que nuestro podcast y que nuestra escuela, senderoalanada.com. Os dejo la referencia en la descripción del artículo, además, que vamos a comentar hoy, del fragmento del artículo que vamos a comentar hoy. Una web en la que, por un lado, publicamos material nuestro, y que iremos publicando, artículos que hemos escrito. Estamos trabajando en varias cosas para ir publicando y ya veréis que, bueno, hay algunas que están relacionadas con otros artículos que publicamos en la web, y es que aparte de material nuestro, también publicamos artículos de autores de diferentes tradiciones espirituales, más modernos, más antiguos, artículos o fragmentos de libros que tratan de una forma que nos parece muy interesante las temáticas que nos interesan y que trabajamos en nuestra escuela, que trabajamos en nuestro podcast y de las que hablamos habitualmente. Entonces os vuelvo a invitar a que visitéis la página de Sendero a la Nada, senderoalanada.com, y podréis encontrar ya multitud de artículos de diferente extensión. Ya os digo que tenemos diferentes temáticas, como por ejemplo sobre la Sophia Perennis, ¿no? Comentarios sobre lo que es la Religio Perennis, la tradición primordial, sobre el antiguo Egipto, el hermetismo, el zoroastrismo, cristianismo, sufismo, es decir, las grandes tradiciones espirituales, neoplatonismo. Entonces tenemos muchos artículos. En este momento ya tenemos bastantes subidos e iremos subiendo paulatinamente más artículos. Y además, si os suscribís a la web y también a este podcast, dicho sea de paso, si nos escuchas por primera vez, pues también estarás al corriente de todo lo que vamos subiendo a la web. Y lo dicho, que como lo hicimos hace apenas unos meses y somos poquitos los que estamos trabajando en esta web, pues vamos subiendo como podemos, y pronto también tendréis novedades de artículos que subiremos de nuestro puño y letra también a nuestra web. Y en esta ocasión quisiera comentar un fragmento, una parte de un libro de Raymond Panikkar, un libro que se titula Iconos del Misterio, la experiencia de Dios, muy interesante, un libro editado por Ediciones Península. Y en este libro habla Panikkar del silencio, habla del encuentro con Dios. No puedes definir a Dios directamente como es evidente, pero define varios aspectos del acercamiento y de las consideraciones sobre lo que es Dios, sobre lo que es el uno. Y me gustaría incidir en la línea del podcast que subimos la semana pasada, si no recuerdo mal, o esta mismo, creo que no, ha sido esta misma semana, hace unos días. Vamos, el podcast anterior. El podcast en el que hablé de ciencia, el lenguaje, el enfoque de la espiritualidad respecto al lenguaje y de las consideraciones que tenemos a nivel psicológico, a nivel de percepción de la realidad, sobre lo que es el cientifismo, que no ciencia, vuelvo a decir, sobre lo que es el materialismo, la visión más fisicalista de la realidad que impera en nuestra civilización, aunque siempre hay como despuntes, hay como chispazos en los que hay cierta reflexión bueno, sí, como una actualización en cierta manera de esa visión que tenemos más materialista en general. Entonces quería, en la misma línea aproximadamente, aun tocando un tema distinto, claro, nos encontramos que una cosa que he detectado en ciertos podcasts de diferentes épocas, en realidad, o de diferentes años, no me refiero solo actualmente, o diferentes comentarios sobre lo que es Dios o sobre lo que es la divinidad, el ámbito del espíritu,
Y también esta cosa de intentar que haya un encuentro entre ciencia y religión, o que haya un encuentro entre sociología y religión, o sociedad directamente y religión, con los enfoques que tenemos ahora más ateos o más agnósticos, si queremos considerarlo de esta manera. Claro, nos encontramos con una consideración. Os voy a decir que es lo que yo me he encontrado en varios lugares ya, en varios discursos o varias disertaciones, reflexiones al respecto de esto, que no me parecen acertadas. No me parecen acertadas y voy a decir por qué, me explico. Cuando hay un intento de plantear la realidad espiritual y Dios mismo, en el caso desde una perspectiva científica, sobre todo el encuentro, el diálogo o la disertación en cuestión, aunque no haya un debate, aunque no sean dos personas hablando del tema, sino simplemente una reflexión como puedo hacer yo ahora, el encuentro que se hace o la consideración que se tiene no es realmente hacia la espiritualidad, es hacia la religión cristiana, desde unos presupuestos que hablan desde la institución cristiana, desde el Vaticano, desde las consideraciones que ni siquiera se pueden considerar casi ni teológicas. En varios casos sí que se habla también de teología. Y si no, se habla desde el racionalismo. ¿Qué dijeron los cristianos racionalistas? No se menciona prácticamente ni a los místicos, como por ejemplo un Meister Eckhart, sino desde los racionalistas o los escolásticos. Se habla desde ahí, como si fuese la parte más verdadera, la parte más acertada a la hora de hablar sobre Dios o hablar de las cuestiones divinas y espirituales en general. Porque sería como esa herramienta o esa perspectiva más científica hablando de lo divino. Y claro, aquí ya se hierra el tiro. O sea, se hierra el tiro doblemente, porque en primer lugar se considera la religiosidad e incluso la historia del pensamiento como si fuese un fenómeno occidental y un fenómeno solamente cristiano. Entonces, claro, hace aguas por todas partes ya la premisa desde donde se parte para hablar de espiritualidad o de religiosidad, que también hay que hacer la distinción. Entonces, por ahí ya vamos mal. Y por otro lado, lo que digo, ¿no? Es decir, lo que decía, que no es el racionalismo, no es el filosofar solamente desde el raciocinio lo que es importante a la hora de considerar estas cuestiones. Entonces, quisiera leer un fragmento de este libro tan interesante de Panikkar, el de Iconos del Misterio, que dice lo siguiente. Sería como un tercer capítulo, porque la primera parte del libro, que si lo podéis, no creo que sea difícil de encontrar, aunque sea de segunda mano, porque no creo que esté ahora mismo editado, la verdad, no lo he comprobado, porque yo lo compré en una librería en la que estaba en un rincón con el precio todavía en pesetas, pero ya os digo que es un libro muy interesante y que los primeros capítulos son muy breves y hacen una serie de reflexiones sobre todas estas cuestiones, habla del silencio y todo sobre respecto a Dios o de cómo acercarse a la cuestión de lo divino. Y dice lo siguiente, en el tercer mini capítulo o pequeño capítulo del inicio del libro dice lo siguiente, dice, es un discurso, cuando se habla de Dios sobre lo divino, es un discurso es un discurso de todo nuestro ser. Y dice lo siguiente Raymond Panikkar, leo todo el capítulo, bueno, no, voy a ir leyendo y si me paro en algún momento lo digo. Inicio la cita, dice, y no solo del sentimiento, es decir, es un discurso de todo nuestro ser, y no solo del sentimiento, de la razón, del cuerpo, de la ciencia, de la sociología, ni siquiera de la filosofía o de la teología académicas. Aquí no únicamente ya metería el tema de la razón, sino que está hablando de tanto de tendencias científicas y filosóficas e incluso teológicas académicas, lo que se suele llamar hoy en día academicismo, que no quiere decir que los académicos sean academicistas, del mismo modo que no hay científicos o que todos los científicos sean cientifistas o cientificistas, sino que una es la tendencia dogmática dentro de lo que uno trabaja, que también puede ser una teología, dogmática en el sentido negativo o en el sentido más cerrado,
Pero aquí también se refiere al sentimiento, se refiere a lo corpóreo y es un discurso de todo nuestro ser, pero lo dice bien claro, Dios no es localizable con ningún instrumento. Es decir, es un discurso de todo nuestro ser y no solo del sentimiento, de la razón, etcétera, no solamente de un punto en concreto o de una herramienta o de una funcionalidad que tenemos nosotros. Entonces, le dice bien claro Panikkar, Dios no es localizable con ningún instrumento. El discurso sobre Dios no es una especialidad elitista de ningún tipo. No necesitamos mediaciones para abrirnos al misterio de Dios. Ciertamente, para hablar, sentir, ser conscientes de Dios, necesitamos la mediación del lenguaje, del sentimiento, de la conciencia. Pero esto no significa que necesitemos un lenguaje particular, un determinado sentimiento, un contenido de conciencia especial. La única mediación posible es nuestro propio ser, nuestra existencia desnuda, nuestra propia entidad entre Dios y la nada. Muy sugerentes palabras, y es que hay una cuestión que la hemos tratado ya en algunas ocasiones, porque consideramos que es importante, es que cuando hablamos de la presencia, de ubicarse en la presencia, de ubicarse en el famoso recuerdo que no es que sea nuestro, pero lo decimos a menudo, recuerdo de sí. Cuando nos ubicamos en lo que somos verdaderamente como conciencia, cuando estamos ubicados en nuestra verdadera identidad espiritual, que es la auténtica identidad que tenemos, y podemos hablar de identidad en tanto individuos, cuando somos capaces de ubicar el silencio interior a través de nuestra práctica espiritual, de nuestro foco, de nuestra priorización en nuestra vida respecto al camino espiritual, que ya sabemos que abarcará toda nuestra existencia, porque también está la expresión del amor, la expresión de la virtud, y por tanto no estamos cerrados en absoluto al mundo, ni muchísimo menos. En todo caso estamos, entre comillas, cerrados o desde consideraciones muy diferentes respecto a ciertos sucesos o a ciertas preocupaciones respecto al mundo, pero esto sería otro tema. Pero lo que dice aquí es muy importante, la única mediación posible es nuestro propio ser, es decir, que cuando nos ubicamos en lo que somos, en el silencio interior, que además está en el primer pequeño capítulo de este mismo libro de Panikkar, lo menciona porque es una cuestión trascendental en toda tradición espiritual, ya estamos ahí, y hay un principio de resonancia, hay un principio de semejanza respecto a Dios, respecto al espíritu, respecto a la expresión, a la belleza con mayúsculas, a las expresiones del espíritu. Somos capaces de darnos cuenta, no solo darnos cuenta, porque darnos cuenta puede parecer simplemente algo sentimental o racional, y no, sino que sería, en todo caso, el vivir directamente, de forma, vamos a decir, incluso intuitiva, incluso no, es que es intuitivo, de forma muy directa, donde no cabe discurso precisamente, nos estaríamos simplemente ubicando y participando conscientemente de algo de lo que no podemos escapar, porque es lo que somos y no podemos ser otra cosa. Entonces, es importante que tengamos en consideración que, por tanto, no, como también dice aquí, no es una especialidad elitista de ningún tipo el discurso sobre Dios, sino que es un estar ahí, es un estar participando conscientemente. Y a partir de ahí, en la participación, como hay silencio interior, hay escucha y se puede dar la visión a nivel interior. Y entonces eso no tiene nada que ver con que estemos formando parte de cierto grupo o de que tengamos ciertas cualidades sentimentales o racionales, sino que lo trasciende todo, porque es la conciencia, porque es el espíritu que somos, porque es alma. Y sigo leyendo a Panikkar, dice, el libro de los 24 filósofos, hago un pequeño paréntesis para quien no lo conozca, el libro de los 24 filósofos es un texto que digamos que va a caballo en las premisas que tiene, es un libro medieval del siglo XII. Y este libro parte de ideas del hermetismo, del neoplatonismo, o sea, tiene ese sabor, tiene esas bases que vienen de ahí, aunque tiene como otro contexto porque han pasado siglos, pero lo importante del libro, de lo que va el libro, es que son 24 filósofos que se reúnen para hacer su discurso sobre Dios, para hablar sobre Dios. Es de autor anónimo, seguramente que hay teorías, hay varias teorías, incluso se llegó a especular que podría ser el Meister Eckhart el que escribió este libro.
Hay otros autores también ahí en la palestra, pero no se sabe realmente quién lo escribió, pero fue un texto que corrió por la Edad Media en un momento además de mucha efervescencia filosófica y mística como fue el siglo XII y XIII. Y bueno, pues es un libro curioso realmente, y además vemos ahí la influencia que siempre ha tenido el hermetismo y el neoplatonismo, las ideas alejandrinas, egipcias, de tiempos anteriores, muchos siglos atrás. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, y todavía ahí tenía una fuerza y la sigue teniendo en nuestros días. Como ya comenté, el neoplatonismo y también el hermetismo realmente es una perspectiva espiritual que en cierto modo sería nuestro perennialismo o la base de muchas líneas espirituales dentro de las grandes religiones de Occidente y de Oriente Próximo. Y dicho esto, leo a Panikkar, que dice lo siguiente, dice: el libro de los 24 filósofos, que tan citado y estimado fue por los escolásticos cristianos, dice en su proposición 4: Dios es lo opuesto a la nada por mediación del ser. Y dice Panikkar: no hay otra mediación que nosotros mismos. No necesitamos mediación, porque aquello último que nosotros somos, nuestro ser, es precisamente mediación. Y dice de Tomás de Aquino, que escribe: la criatura es la mediación, el mediator, entre Dios y la nada. Brevemente, ser es ser conjuntamente. No hay monismo absoluto. Y acaba diciendo en el último párrafo Panikkar que la experiencia humana de todos los tiempos ha intentado siempre expresar un misterio que está tanto al principio como al final de todo cuanto somos, sin excluir nada. Dios, si es, no puede estar ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, en cualquiera de los sentidos que podamos dar a estas palabras. Pretender situar a Dios a nuestro lado en contra de los otros es sencillamente una blasfemia. Y aquí, bueno, pues ya de paso le da un toque a estos radicalismos, fundamentalismos de diferente, que se pueden dar en cualquier religión y que se han dado en cualquier religión y que se siguen dando en la actualidad, independientemente del lugar del mundo al que vayamos. Y nos está diciendo que es algo mucho más próximo. En el sufismo hay dos ideas que son importantes a la hora de considerar las cuestiones sobre Dios. Y es que una es la proximidad y la otra es la lejanía, en tanto trascendente, en tanto innombrable, en tanto inasible, que no puede ser definido, no puede ser, es la pura magnanimidad, es el puro infinito, es la expresión, es y no es y no es, incluso metafísicamente no es, porque no es increado, por tanto está fuera de la creación, pero es el punto y origen de todas las cosas. Ahí tenemos la trascendencia, lo que entre comillas podemos llamar lejanía. Esto lo vivimos a veces con ciertas experiencias interiores, con ciertas percepciones espirituales que experimentamos en ciertos momentos, de una grandeza, una infinitud, una vastedad que nos es mareante prácticamente, que nos parece algo incomprensible, y ahí está el misterio, ¿no? Es una forma de hablar del misterio cuando se habla del misterio con mayúsculas, el misterio divino, el misterio espiritual. Y al mismo tiempo, porque no es que haya aquí un versus, sino es que se pueden vivir ambas cosas al unísono, o a veces se vive desde una perspectiva más trascendente, no, sino más esa lejanía de la que estoy mencionando, pero luego está la proximidad, y lo dicho, ambas conviven perfectamente, porque aquí no hay contradicciones, hay ambigüedad, es una cosa y la otra al mismo tiempo, o es ahora una cosa y luego la otra y viceversa, o no es nada. Y esto es algo que si lo aprendiésemos bien respecto a las cuestiones espirituales, veríamos que aquí no se tiene que buscar el principio de no contradicción, el principio de coherencia, porque en sí mismo ya es coherente este tipo de experiencia, porque va más allá de las consideraciones precisamente tanto sentimentales como racionalistas que podemos tener respecto a estas cuestiones en general. Entonces está luego la proximidad. Y la proximidad es aquí lo que está mencionando también Panikkar, sin decirlo directamente. ¿Por qué? Porque cuando
es un discurso desde el ser, y es el ser en el ser, y se trata de ubicarse en esa realidad, y por tanto ya se tiene esa experiencia y esa visión, esa escucha, esa estancia, esa participación. Entonces ahí se da la proximidad, la calidez y la luminosidad, lo cercano, el dejarse abrazar por la realidad espiritual en sí. Y uno ya participa y se unifica a ella. Hay semejanza, hay encuentro, hay diálogo. Y en fin, quería compartir esto, ¿no? Quería hablar, nada, brevemente en este podcast un poco más corto. Quería hablar un poquito de esta parte del artículo, del capítulo de este libro de Iconos del Misterio, que insisto, os dejo en la descripción el enlace al artículo para que lo leáis, que está muy bien, está muy interesante, por eso lo subimos. Y quería simplemente reflexionar un poquito más sobre esto en la línea de lo que la semana pasada estuve hablando, que tenemos unas premisas, tenemos unas definiciones, unos significados de las cuestiones espirituales que debido a nuestro contexto cultural, a nuestro contexto social en general, claro, partimos siempre desde presupuestos que vienen de ahí y que vienen del racionalismo, del escepticismo más exacerbado, sin que sea un escepticismo, vamos a decir, sano en muchas ocasiones, o simplemente ya crecemos con la cuestión de que todo esto es una especie de fantasía o una especie de explicación de las cosas ignorante respecto a la ciencia actual o al conocimiento racional que tenemos hoy, que es mucho mejor y que realmente explica la verdad de las cosas. Eso es tan presentista y tan ciego que parece mentira que no sepamos o que no tengamos en cuenta que dentro de 100 años, dependiendo de cómo derive la humanidad, pero dentro de 100 años, todo esto que estamos diciendo, incluido este mismo podcast, van a decir, te están hablando de cosas ridículas porque no se han enterado de nada o en ese momento no tienen ni idea de lo que hablaban. Deberíamos ser mucho más humildes con muchos de los discursos que tenemos. Todos, todos. Aquí me incluyo el primero. Pero la cuestión es esta, ¿no? Que está hablando de experiencia directa, está hablando de estancia directa, está hablando de algo que trasciende cualquier tipo tanto de ciencia, de discurso, de academicismo, de religiosismo, si existe esa palabra, en el sentido de que tampoco va por ahí la cosa, sino que es algo mucho más próximo también, aparte de trascendente, que se puede vivir y se vive y que no obedece a discursos de ningún tipo elitista porque es algo que es esencial, que es lo que somos. Y el contacto con lo que somos y con lo que es en realidad mucho más natural de lo que solemos pensar. Bien, pues con esto me despido, espero que os haya parecido esta pequeña reflexión de interés, que os haya ayudado en algo, si estáis pensando en estas cuestiones, si hay algo de escepticismo en alguna cuestión sobre la realidad espiritual. Y bueno, pues lo dicho, espero que tengáis una feliz y consciente semana y nos escuchamos y vemos muy pronto. Hasta entonces, que vaya muy bien.